Imagínate por un momento presenciar el momento más dramático de toda la historia del universo. No estoy hablando de una película de Hollywood o una novela épica. Estoy hablando del día cuando el mismísimo Hijo de Dios murió colgando de una cruz romana. Pero aquí viene la pregunta que me quita el sueño. ¿Qué estaban haciendo los ángeles mientras todo esto pasaba? Esta historia te va a impactar. Antes de meternos en el drama de la crucifixión, necesitamos entender quiénes son estos seres de los que estamos hablando. Los ángeles no son esos bebitos con alitas que vemos en las tarjetas navideñas. Para nada, hermano. La Biblia nos presenta a los ángeles como seres poderosos, inteligentes y completamente leales a Dios. En Hebreos 1, versículo 14, nos dice que son espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que han de heredar la salvación. Son como los empleados más fieles que te puedas imaginar, pero con poder sobrenatural. Cuando el profeta Isaías tuvo su visión en el templo, describe a los serafines con 6 alas cada uno, gritando: «Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos», tan fuerte que las columnas del templo se estremecieron. Isaías 6, versículos 2 y 3, nos dan esta imagen impresionante. Estos seres han estado adorando a Dios desde antes de la creación del mundo. El libro de Job nos cuenta que cuando Dios creó la tierra, todas las estrellas del alba cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de gozo. Job 38, versículo 7. Los ángeles fueron los espectadores VIP de la creación. Pero aquí viene algo importante que muchos no entienden. Los ángeles, aunque poderosos, no lo saben todo. Primera de Pedro 1, versículo 12, nos dice que hay cosas que los ángeles desean mirar. Ellos también tienen curiosidad, también aprenden cosas nuevas. A lo largo de la historia humana, los ángeles han presenciado momentos increíbles. Vieron cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Estuvieron presentes cuando Noé construyó el arca. Acompañaron a Abraham en sus viajes. Protegieron a Daniel en el foso de los leones. Pero nada, absolutamente nada, los había preparado para lo que estaban a punto de presenciar. Durante miles de años habían adorado al Hijo de Dios en el cielo. Lo conocían como el Verbo eterno, como el Creador de todas las cosas. Juan 1, versículo 3, confirma que todas las cosas por Él fueron hechas. Imagínate el shock que debieron sentir cuando vieron a este mismo ser divino convertirse en un bebé en Belén. Los ángeles que anunciaron su nacimiento no pudieron contener su emoción. Lucas 2 nos cuenta que apareció una multitud de las huestes celestiales cantando gloria a Dios. Durante 33 años observaron cómo el Hijo de Dios vivió como humano. Lo vieron crecer, aprender a caminar, trabajar como carpintero. Lo acompañaron durante su ministerio, presenciaron los milagros, escucharon las parábolas. Pero ahora se acercaba algo que ningún ángel había experimentado jamás. El Hijo de Dios iba a morir, y no cualquier muerte, sino la más humillante y dolorosa que existía en ese tiempo, la crucifixión romana. Los ángeles sabían que algo grande estaba a punto de suceder. Daniel 9, versículo 26, había profetizado sobre el Mesías que sería cortado. Isaías 53 había pintado el cuadro del siervo sufriente. Pero una cosa es leer sobre algo, y otra muy distinta es verlo suceder en vivo. La tensión en el cielo debía ser palpable. Los seres que habían adorado al Hijo por la eternidad estaban a punto de verlo sufrir de una manera que desafiaba toda lógica divina. ¿Qué pensarían? ¿Qué sentirían? ¿Estarían listos para lo que venía? Durante siglos y siglos, los ángeles habían sido testigos privilegiados de la historia humana. Habían visto subir y caer imperios, habían presenciado las victorias de Israel y sus derrotas, habían observado cómo los profetas anunciaban la venida del Mesías. Pero ahora estaban viviendo algo completamente diferente. El Mesías había llegado, pero no como esperaban muchos. No vino como un rey conquistador montado en un caballo de guerra. Vino como un bebé indefenso, nacido en un establo. Los ángeles habían sido parte activa de la historia de Jesús desde el principio. Un ángel le anunció a María que sería la madre del Salvador. Otro ángel le explicó a José que no temiera tomar a María por esposa. Y cuando Jesús nació, fueron los ángeles quienes anunciaron las buenas nuevas a los pastores en los campos de Belén. Durante el ministerio de Jesús, los ángeles estuvieron presentes en momentos clave.
Cuando Jesús fue tentado en el desierto durante 40 días, Marcos 1, versículo 13, nos dice que los ángeles le servían. Cuando oró con tanta intensidad en el monte que su rostro se transfiguró, los ángeles sabían lo que estaba pasando. Pero algo había cambiado en las últimas semanas. Jesús había empezado a hablar más sobre su muerte. En Mateo 16, versículo 21, comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Los ángeles conocían las profecías, habían estado ahí cuando fueron dadas. Sabían que Isaías había escrito sobre el varón de dolores, experimentado en quebranto. Conocían las palabras del Salmo 22 sobre el que sería traspasado. Pero una cosa es conocer la profecía y otra es ver su cumplimiento. En los últimos días antes de la crucifixión, los ángeles observaron cómo la tensión aumentaba. Vieron cuando Jesús limpió el templo por segunda vez, echando fuera a los mercaderes y volcando las mesas de los cambistas. Presenciaron cómo los líderes religiosos se endurecían cada vez más contra él. Cuando Jesús habló sobre su muerte en Juan 12, versículo 27, diciendo: «Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora». Los ángeles debieron sentir una tensión que jamás habían experimentado. Era como ver a su comandante supremo expresar angustia. La entrada triunfal a Jerusalén fue un momento agridulce para los ángeles. Vieron a las multitudes gritando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor», según Mateo 21, versículo 9. Pero también sabían lo que vendría después. Durante esa última semana, los ángeles fueron testigos de las enseñanzas más profundas de Jesús. Escucharon las parábolas sobre el reino, las advertencias sobre los últimos tiempos, las promesas sobre el Espíritu Santo. Era como si Jesús estuviera dando sus últimas instrucciones antes de partir a una misión de la que no sabía si regresaría. La cena de Pascua fue especialmente conmovedora para los ángeles. Vieron cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto de humildad que los dejó sin palabras. Escucharon cuando instituyó la Santa Cena, diciendo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado», según Lucas 22, versículo 19. Pero fue cuando Jesús oró en Juan 17 que los ángeles realmente entendieron la magnitud de lo que estaba por suceder. Era una oración de despedida, una comunicación entre el Padre y el Hijo que revelaba el corazón del plan de salvación. «Padre, la hora ha llegado», comenzó Jesús. Los ángeles sabían exactamente a qué hora se refería. Era la hora por la cual había venido al mundo, la hora que cambiaría todo para siempre. Y luego se dirigieron al Monte de los Olivos, a Getsemaní. Los ángeles sabían que ahí comenzaría realmente el sufrimiento. Ahí empezaría la parte más difícil de toda la misión del Hijo de Dios en la tierra. Getsemaní. Ese nombre en arameo significa prensa de aceite. Qué apropiado, porque fue ahí donde Jesús fue literalmente prensado por el peso de todo el pecado de la humanidad. Lucas 22, versículo 44, nos da una imagen que me parte el corazón. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Médicamente, esto se llama hematidrosis, y ocurre cuando alguien está bajo tal estrés extremo que los capilares se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Pero aquí está el detalle que me fascina. Lucas, versículo 43, dice: «Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle». Un ángel, singular. ¿Te puedes imaginar la escena? Miles, tal vez millones de ángeles querían bajar a consolar a su Señor, pero solo uno recibió la orden. Debió haber sido el momento más difícil en la historia angélica, ver al ser que habían adorado por la eternidad, sufriendo de una manera que no podían entender completamente. Imagínate que eres el padre de un niño y lo ves sufriendo. Tu instinto natural es correr a ayudarlo, abrazarlo, quitarle el dolor. Ahora multiplica ese sentimiento por la eternidad y tendrás una idea de lo que sintieron los ángeles. Pero algo más profundo estaba pasando. El ángel que fue enviado no vino a sacar a Jesús de la situación, vino a fortalecerlo para que pudiera continuar. ¡Qué momento tan contradictorio! Seres celestiales fortaleciendo al Todopoderoso para que pudiera seguir sufriendo. Durante toda su existencia, los ángeles habían conocido a Dios como el Omnipotente.
el que todo lo puede. Apocalipsis 4, versículo 8, nos muestra a los seres vivientes clamando día y noche: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Pero ahora veían a este mismo Dios sudando sangre de la agonía. ¿Qué pensaron cuando escucharon a Jesús orar: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa? Mateo 26, versículo 39. Seguramente algunos ángeles pensaron: sí, que pase la copa, podemos destruir a todos los que quieren hacerle daño. Pero luego escucharon las siguientes palabras: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ahí entendieron. Estaban presenciando algo que trascendía su entendimiento. No era solo una demostración de poder, sino de amor en su forma más pura. Los ángeles habían visto el poder de Dios en la creación, habían presenciado su justicia en el diluvio, habían observado su misericordia con Israel una y otra vez. Pero esto era diferente. Esto era amor sacrificial llevado al extremo máximo. El ángel que estuvo con Jesús en Getsemaní seguramente regresó al cielo con un reporte que dejó a todos sus compañeros en silencio. El Hijo está dispuesto a continuar, sabe lo que viene y aún así va a proceder. Pienso en ese momento cuando Jesús se levantó de la oración y caminó hacia donde estaban sus discípulos durmiendo. Los ángeles sabían que cada paso que daba era un paso más cerca de la cruz. Cada respiración era una más cerca del momento en que dejaría de respirar. Y luego llegaron los soldados con Judas, el beso de la traición, Pedro sacando la espada y cortando la oreja de Malco, y las palabras de Jesús que debieron resonar por todo el cielo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26, versículo 53. 12 legiones. Una legión romana tenía entre 5.000 y 6.000 soldados. Jesús estaba hablando de más de 70.000 ángeles listos para pelear. Miguel el arcángel probablemente tenía a todos en posición de combate, esperando la orden, pero la orden nunca llegó. El silencio del cielo fue ensordecedor. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo 26, versículo 54. Con estas palabras, Jesús selló el destino de los ángeles que querían rescatarlo. No era que no pudieran actuar, era que no debían actuar. Imagínate la frustración celestial. Tenían el poder para detener todo esto en un segundo, pero tenían órdenes estrictas de no intervenir. Es como ver a tu hijo siendo maltratado y tener las manos atadas porque sabes que si intervienes, arruinarías un plan más grande. Los ángeles entendían la obediencia. Toda su existencia había sido una de perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Pero esto desafiaba todo lo que conocían sobre proteger a los hijos de Dios. Durante siglos habían protegido a los profetas, peleado batallas espirituales, cerrado bocas de leones. En Daniel capítulo 6, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, un ángel cerró las bocas de las fieras toda la noche. En Hechos 5, un ángel abrió las puertas de la cárcel para liberar a los apóstoles. En Hechos 12, un ángel despertó a Pedro y lo sacó de la prisión, pasando por todos los guardias. Pero ahora, cuando el mismísimo Hijo de Dios estaba siendo arrestado injustamente, juzgado y llevado hacia la cruz, tenían órdenes de no hacer nada. El silencio del cielo debió haber sido ensordecedor. Pienso en los ángeles observando el juicio ante Pilato, viendo cómo los líderes religiosos gritaban: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Cuando Pilato preguntó qué hacer con Jesús, Lucas 23, versículo 21. Los mismos líderes que se suponía debían reconocer al Mesías estaban exigiendo su muerte. ¿Qué sintieron cuando vieron a Jesús siendo azotado? Los soldados romanos eran expertos en tortura. El flagelo que usaban tenía pedazos de hueso y metal que desgarraban la carne con cada golpe. Isaías 53, versículo 5, había profetizado: «Molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Los ángeles conocían esa profecía, pero verla cumplirse debió haber sido desgarrador. Cada latigazo era por los pecados de la humanidad. Cada gota de sangre era el precio de la redención. Y ellos no podían hacer nada más que observar. Cuando le pusieron la corona de espinas, cuando se burlaron de él diciendo: «Salve, rey de los judíos», cuando le escupieron y lo golpearon,
Los ángeles sabían que estaban viendo al verdadero Rey del universo siendo humillado por sus propias criaturas. Mateo 27, versículo 29, nos cuenta que le pusieron una caña en su mano derecha como cetro de burla. La ironía era aplastante. El que tenía todo poder en el cielo y en la tierra sostenía una caña frágil mientras sus criaturas se burlaban de él. El momento más difícil debió haber sido cuando cargó la cruz por la vía dolorosa. Juan 19 dice que llevando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. Cada paso era una agonía, cada respiración un esfuerzo sobrehumano. Los ángeles habían visto esa madera antes, sabían que había crecido como un árbol ordinario, sin saber que un día cargaría al Salvador del mundo. ¡Qué paradoja! El creador del árbol siendo llevado a morir en él. Simón de Cirene fue obligado a ayudar a cargar la cruz cuando Jesús ya no pudo más. Lucas 23, versículo 26. Los ángeles que habían llevado mensajes de Dios a lo largo de toda la historia no podían cargar esta cruz. Tenían que ver a un humano hacerlo, y durante todo este viaje las órdenes del Padre eran claras. Observen, pero no intervengan. Esto debe suceder exactamente como está escrito. Era el plan más perfecto y más doloroso al mismo tiempo. Las multitudes que siguieron a Jesús hasta el Calvario incluían mujeres que lloraban y se lamentaban. Lucas 23, versículo 27. Pero Jesús, aún en su agonía, se volvió y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Los ángeles entendían que Jesús, incluso en su sufrimiento extremo, seguía siendo el pastor que se preocupaba por sus ovejas. No estaba pensando en sí mismo, sino en el futuro de aquellos que lo seguían. Cuando finalmente llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera, los ángeles sabían que ahí se escribiría la página más importante de toda la historia. Ahí se pagaría el precio que ningún ángel podía pagar. Ahí se ofrecería el sacrificio que solo el Hijo de Dios podía ofrecer. El cielo nunca había estado tan silencioso. Los seres que habían cantado alabanzas por la eternidad ahora observaban en un silencio sepulcral, mientras el Hijo de Dios era juzgado por sus propias criaturas. Imagínate la escena desde la perspectiva celestial. El que había creado el universo con una palabra ahora estaba parado ante Pilato, con las manos atadas, el rostro hinchado por los golpes, la ropa manchada de sangre. Los ángeles conocían la verdadera identidad de aquel que estaba siendo juzgado. Sabían que ante él se postraba toda rodilla en el cielo. Habían visto galaxias enteras creadas por su palabra. Habían observado cómo con solo un pensamiento podía mover montañas. Pero ahora lo veían callado ante las acusaciones falsas. Isaías 53, versículo 7, había profetizado: «Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca». Los ángeles no entendían esta estrategia. Si Jesús hubiera hablado, si hubiera mostrado una mínima parte de su poder, todo habría terminado. Una sola palabra suya y Pilato habría caído postrado. Una mirada con autoridad divina y los soldados habrían huido despavoridos. Pero él eligió el silencio. Eligió parecer débil cuando era omnipotente. Eligió parecer culpable cuando era perfectamente inocente. Cuando Pilato le preguntó: «¿No me respondes nada? ¿No ves cuántas cosas testifican contra ti?». Según Marcos 15, versículo 4, Jesús ya no le respondió más, de modo que Pilato se maravillaba. La maravilla de Pilato era nada comparada con la confusión de los ángeles. Habían visto a Jesús hablar con autoridad que hacía temblar demonios. Habían presenciado cómo con una palabra calmaba tempestades. Habían observado cómo resucitaba muertos con solo decir: «Levántate». Pero ahora, cuando más necesitaba defender su vida, había elegido el silencio. Los ángeles también fueron testigos del momento cuando Pilato ofreció liberar a un prisionero por la Pascua. El pueblo podía elegir entre Jesús y Barrabás. Barrabás era un ladrón y asesino. Jesús había pasado 3 años sanando enfermos y predicando amor. La elección debería haber sido obvia, pero los ángeles escucharon con horror cuando la multitud gritó: «No a este, sino a Barrabás». Juan 18, versículo 40. Era la escena más surrealista en toda la historia, la humanidad eligiendo a un criminal en lugar de a su Salvador.
Era como ver a alguien rechazar el antídoto y elegir el veneno. Los ángeles habían visto muchas cosas a lo largo de la historia humana. Habían visto a Caín matar a Abel. Habían presenciado la corrupción que llevó al diluvio. Habían observado la construcción de la Torre de Babel, pero nunca habían visto nada tan irracional como esto. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo», allá vosotros, según Mateo 27, versículo 24, los ángeles entendieron que estaban presenciando la abdicación de la justicia humana. El representante del imperio más poderoso del mundo se declaraba incapaz de hacer justicia. El sistema legal más desarrollado de la época se rendía ante la presión de la multitud. Y entonces vino la sentencia: crucifixión, la forma más cruel y humillante de ejecución que existía, reservada para los peores criminales, para los esclavos rebeldes, para aquellos que el imperio quería hacer sufrir públicamente. Los ángeles sabían que la crucifixión no era solo una forma de matar, era una forma de torturar lentamente. Era una exhibición pública de dolor diseñada para desmoralizar a cualquiera que pensara en rebelarse contra Roma. Y ahora el príncipe de paz, el que había venido a salvar al mundo, iba a morir de la manera más violenta posible. Pero había algo que ni Pilato, ni la multitud, ni los soldados entendían. Los ángeles estaban comenzando a comprender que esto no era una derrota. Era una victoria planeada desde antes de la fundación del mundo. Este no era un plan B, porque las cosas habían salido mal. Este era el plan A desde toda la eternidad. El Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis 13, versículo 8. Los ángeles estaban presenciando la ejecución del plan más perfecto y más doloroso de toda la historia. Un plan donde la injusticia humana se convertiría en justicia divina, donde el mayor crimen de la historia se transformaría en el acto más heroico jamás realizado. Monte Calvario, Gólgota en arameo, el lugar de la calavera. Qué nombre tan apropiado para el lugar donde la vida iba a morir. Los ángeles habían visto muchas crucifixiones antes. Roma usaba este método para ejecutar criminales y rebeldes. Pero esta vez era diferente. Esta vez el que iba a ser crucificado era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando los soldados estiraron a Jesús sobre la cruz y tomaron los clavos, todo el cielo debió haber contenido la respiración. Juan 20, versículo 25, menciona las marcas de los clavos en sus manos, pero la ciencia forense nos dice que los clavos probablemente fueron colocados en las muñecas, donde hay huesos fuertes que pueden soportar el peso del cuerpo. Imagínate el sonido del martillo golpeando los clavos, cada golpe resonando no solo en el Calvario, sino por todo el universo. Los ángeles que habían escuchado sinfonías celestiales por la eternidad, ahora escuchaban los gritos de agonía del Hijo de Dios. El Salmo 22, que es profético sobre la crucifixión, dice en el versículo 16, «Horadaron mis manos y mis pies». David escribió esto 1000 años antes de que sucediera, pero los ángeles estaban viendo el cumplimiento literal de esas palabras. Cuando levantaron la cruz y la colocaron en posición, Lucas 23, versículo 34, registra las primeras palabras de Jesús: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¿Te puedes imaginar el impacto de estas palabras en los ángeles? Ahí estaba el Hijo de Dios con clavos atravesando sus extremidades, sangre corriendo por su cuerpo, luchando por cada respiración, y su primera preocupación era orar por perdón para aquellos que lo estaban matando. Los ángeles conocían la justicia de Dios, pero esto era misericordia en un nivel que jamás habían presenciado. Los soldados echaron suertes por sus vestiduras, cumpliendo la profecía del Salmo 22, versículo 18. Mientras se repartían las pocas posesiones terrenales de Jesús, los ángeles sabían que Él era dueño de todo el universo. La ironía era devastadora. La burla continuó. «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar», gritaban los principales sacerdotes, según Mateo 27, versículo 42. Los ángeles sabían que Él sí podía salvarse a sí mismo. Una palabra suya y legiones celestiales habrían descendido a rescatarlo. Pero había algo que los burladores no entendían y que los ángeles estaban comenzando a comprender. Jesús no se estaba salvando a sí mismo precisamente porque estaba salvando a otros. Era una decisión consciente entre su vida y la nuestra. Entre la tercera y la sexta hora,
las 9 de la mañana y el mediodía, los ángeles observaron cada momento de agonía. Respirar se volvía cada vez más difícil. En la crucifixión, la víctima muere por asfixia. Para respirar, tenía que empujarse hacia arriba con sus pies clavados, causándose más dolor. Los 2 ladrones crucificados a su lado también sufrían, pero uno de ellos reconoció quién era Jesús. Lucas 23, versículo 42. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los ángeles acababan de presenciar la salvación más rápida de la historia. Un ladrón en sus últimos momentos de vida reconociendo a Jesús y recibiendo la promesa del paraíso. Era una demostración del poder transformador de la cruz sucediendo en tiempo real. María, la madre de Jesús, estaba al pie de la cruz junto con Juan, el discípulo amado. Juan 19, versículo 26, registra las palabras de Jesús a su madre: Mujer, he ahí tu hijo, y a Juan: he ahí tu madre. Incluso en su agonía se preocupaba por el bienestar de su madre terrenal. Los ángeles que habían anunciado el nacimiento de Jesús a María 33 años antes, ahora la veían sufrir como solo una madre puede sufrir al ver morir a su hijo. Era el cumplimiento de la profecía de Simeón: y una espada traspasará tu misma alma. Lucas 2, versículo 35. Pero la parte más difícil estaba por venir. Algo estaba por suceder que ni siquiera los ángeles podían entender completamente. Las tinieblas se acercaban. No tinieblas físicas solamente, sino algo mucho más profundo y aterrador. Era el momento cuando Dios voltearía su rostro, cuando el Padre y el Hijo experimentarían una separación que desafiaría todo lo que los ángeles conocían sobre la Trinidad. El momento más oscuro en toda la historia del universo estaba por comenzar. La hora sexta, el mediodía. El momento cuando el sol debería estar en su punto más alto y brillante. Pero algo sobrenatural estaba pasando. Mateo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Durante 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad que no era normal cubrió toda la región. No era un eclipse solar. La Pascua siempre caía en luna llena, cuando un eclipse solar es imposible. Esta era intervención divina directa. Los ángeles entendían lo que estaba pasando. El Padre estaba volteando su rostro del Hijo porque estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Segunda de Corintios 5, versículo 21, lo explica. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Durante esas 3 horas de oscuridad, algo estaba sucediendo entre el Padre y el Hijo que ni siquiera los ángeles podían entender completamente. Era como si toda comunicación entre el cielo y la tierra hubiera sido cortada. El silencio debió haber sido aterrador. Los ángeles habían presenciado la perfecta comunión entre el Padre y el Hijo por toda la eternidad. Jamás habían visto una separación entre ellos. Juan 1, versículo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta unidad perfecta ahora estaba siendo quebrada por el pecado humano. Los ángeles no entendían cómo era posible que Dios abandonara a Dios, pero estaban presenciando el misterio más profundo de la salvación. El Hijo estaba experimentando la separación eterna que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Durante esas 3 horas, algo estaba sucediendo en las dimensiones espirituales que trascendía todo entendimiento. Era como si Jesús estuviera muriendo no solo físicamente, sino espiritualmente, experimentando la segunda muerte que es el resultado final del pecado. Los ángeles sabían que el pecado separa de Dios. Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero ver al Hijo experimentar esa separación era incomprensible. Era como ver al sol apagarse, como ver la gravedad dejar de funcionar, como presenciar que las leyes fundamentales del universo se rompieran. Durante esas 3 horas, los ángeles no podían hacer nada más que observar en silencio. No había música en el cielo, no había alabanzas, solo una espera angustiosa mientras el plan de salvación se desarrollaba en su fase más crítica. Y luego, cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, vino el grito que debió haber estremecido todo el universo.
Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras eran del Salmo 22, versículo 1. David las había escrito como profecía, pero Jesús las estaba viviendo en su propia carne. Era el grito de alguien que nunca había experimentado separación de Dios y ahora la estaba sintiendo por primera vez. Los ángeles que habían adorado al Hijo por la eternidad ahora lo escuchaban preguntando por qué el Padre lo había abandonado. Era el momento más confuso y desgarrador en toda la historia celestial. ¿Cómo podía Dios abandonar a Dios? Pero en ese grito estaba la respuesta a la pregunta más importante en la historia humana: ¿hasta dónde llegará Dios para salvarnos? La respuesta era: hasta experimentar la separación eterna que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Los ángeles entendían la justicia, sabían que el pecado merece muerte. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora estaban viendo la misericordia en acción, el inocente muriendo por los culpables. Las tinieblas que habían cubierto la tierra comenzaron a disiparse, pero algo había cambiado para siempre. La relación entre Dios y la humanidad nunca más sería la misma. El precio del pecado había sido pagado. La justicia había sido satisfecha. La misericordia había triunfado. Pero faltaba poco para el momento más difícil de todos, cuando el autor de la vida realmente muriera. Cerca del final, Juan 19, versículo 28, registra que Jesús dijo: «Tengo sed». Era sed física real después de horas de pérdida de sangre y deshidratación, pero también era simbólico. El que había ofrecido agua viva a la mujer samaritana ahora tenía sed. Le dieron vinagre en una esponja puesta en un hisopo. Era una bebida ácida que los soldados usaban para aliviar la sed. Jesús la probó para cumplir la Escritura, pero también para mostrar que era verdaderamente humano. Los momentos finales estaban llegando. Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, en griego, tetelestai. Era una palabra usada en el comercio cuando una deuda había sido pagada completamente. Los ángeles inmediatamente entendieron: la deuda del pecado de la humanidad había sido pagada en su totalidad. Lucas 23, versículo 46, añade las palabras finales: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». La comunión entre el Padre y el Hijo había sido restaurada. La obra de salvación estaba completa, y entonces el Hijo de Dios murió. En el momento exacto en que Jesús entregó el Espíritu, toda la naturaleza respondió como si hubiera perdido a su Creador. Mateo 27, versículos 50 y 1 al 53 nos dan una lista impresionante de lo que pasó. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Los ángeles estaban presenciando eventos que trascendían las leyes de la física, pero para ellos tenía perfecto sentido. El creador del universo acababa de morir, y toda la creación estaba respondiendo a esa pérdida. El velo del templo era una cortina masiva que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Según los historiadores, medía aproximadamente 18 metros de alto, 9 metros de ancho, y era tan grueso que era imposible rasgarlo a mano. Pero se rasgó solo, de arriba abajo. Los ángeles entendían el simbolismo. Durante 1500 años, ese velo había simbolizado la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Pero ahora, con la muerte de Jesús, el camino a Dios estaba abierto para todos. Hebreos 10, versículos 19 y 20, lo explican. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El terremoto que siguió no era un fenómeno natural común. Los ángeles sabían que era una respuesta directa del Padre a la muerte de su Hijo. Las rocas que se partieron cumplían profecías antiguas sobre el día del Señor, pero lo más impresionante fue la resurrección de muchos santos que habían muerto. Imagínate la escena.
sepulcros abriéndose solos, cuerpos que habían estado muertos por años levantándose con vida nueva. Era como un avance de la resurrección general que vendría en el futuro. Estos santos resucitados después fueron a Jerusalén y aparecieron a muchos, según el versículo 53. Los ángeles debieron haber servido como guías para estos recién resucitados, ayudándoles a entender lo que había pasado y por qué habían vuelto a la vida. El centurión romano que había estado a cargo de la crucifixión tuvo una reacción que debió haber llenado de gozo a los ángeles. Mateo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Un soldado romano, acostumbrado a crucifixiones y muerte, reconociendo la divinidad de Jesús después de ver cómo murió y las señales que siguieron. Los ángeles habían visto el poder de la cruz para transformar corazones en tiempo real. Mientras tanto, los líderes religiosos que habían exigido la muerte de Jesús estaban en pánico. Las señales sobrenaturales no podían ser negadas. Algunos debieron haber recordado las palabras de Jesús cuando les dijo que destruyeran el templo y él lo levantaría en 3 días. José de Arimatea, un miembro secreto del concilio que había seguido a Jesús en privado, finalmente mostró valor. Marcos 15, versículo 43, dice que José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Los ángeles observaron mientras José y Nicodemo prepararon el cuerpo de Jesús para la sepultura. Juan 19, versículo 39, menciona que Nicodemo trajo una mezcla de mirra y áloes, como 100 libras. Era una cantidad enorme de especias aromáticas apropiada para sepultar a un rey. Lo envolvieron en lienzos con las especias, conforme a la costumbre judía de sepultar. Juan 19, versículo 40. Era el mismo proceso que se había usado para sepultar a los reyes de Israel durante siglos. El sepulcro era nuevo, labrado en roca, en un huerto cerca del Calvario. Juan 19, versículo 41. José lo había preparado para sí mismo, pero Dios tenía otros planes. El Rey de Reyes sería sepultado en el sepulcro de un hombre rico, cumpliendo la profecía de Isaías 53, versículo 9. Pusieron una gran piedra a la entrada del sepulcro. Mateo 27, versículo 60. Era una piedra tan pesada que normalmente se necesitaban varios hombres para moverla. Y ahí yacía el cuerpo del Hijo de Dios, silencioso, inmóvil, muerto. Pero los ángeles sabían algo que nadie más sabía. Esta no era el final de la historia. El sábado fue el día más extraño en toda la historia del universo. El Hijo de Dios estaba muerto. Su cuerpo yacía en un sepulcro frío, y el cielo había guardado silencio desde la tarde del viernes. Los ángeles habían visto muerte antes. Habían acompañado las almas de los justos al paraíso durante miles de años. Pero jamás habían visto morir al autor de la vida. Era como ver apagarse el sol o ver que la gravedad dejara de funcionar. Durante este tiempo estaba sucediendo algo extraordinario que ni siquiera los ángeles podían ver completamente. Primera de Pedro 3, versículo 19, dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. El espíritu de Jesús estaba activo incluso mientras su cuerpo descansaba en el sepulcro. Los líderes religiosos, mientras tanto, estaban nerviosos. Recordaban que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Mateo 27, versículos 62 al 66, nos cuentan que fueron a Pilato pidiendo que sellara el sepulcro y pusiera guardia. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré, le dijeron a Pilato. ¡Qué ironía! Los enemigos de Jesús recordaban sus promesas mejor que sus propios discípulos. Pilato les concedió lo que pidieron. Pusieron sellos oficiales en la piedra y colocaron una guardia romana. Era una guardia de élite, entrenada para que nada ni nadie pasara. El castigo por dormirse en guardia era la muerte. Los ángeles observaron estas precauciones humanas con una mezcla de tristeza y diversión. Los hombres pensaban que podían mantener al Señor de la vida encerrado en un sepulcro con piedras, sellos y soldados. Los discípulos, por su parte, estaban devastados.
Toda su esperanza había muerto con Jesús en la cruz. Lucas 24, versículo 21, registra las palabras de los discípulos en el camino a Emaús. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, debía estar consumido por la culpa. Los otros discípulos se habían escondido por miedo. Solo Juan había estado en la crucifixión, y las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, estas mujeres valientes, habían observado dónde sepultaron a Jesús. Marcos 15, versículo 47, y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Estaban planeando regresar después del sábado para ungir apropiadamente el cuerpo. Durante todo el sábado, mientras los humanos lloraban o se preocupaban, los ángeles esperaban. Sabían que algo iba a pasar, pero no exactamente cuándo o cómo. El Padre había mantenido algunos detalles incluso secretos para los ángeles. Debió haber sido el sábado más largo en la historia del cielo. Los seres que habían adorado al Hijo por la eternidad ahora esperaban en silencio. La música celestial probablemente se había detenido. Los aleluyas habían cesado, pero también sabían que el silencio no duraría para siempre. Jesús mismo había dado demasiadas promesas sobre su resurrección para que esto fuera el final. Juan 2, versículo 19. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Los ángeles recordaban cada una de estas promesas, y conocían lo suficiente al Hijo para saber que jamás había hablado una palabra que no cumpliría. Mientras la tierra dormía en la madrugada del domingo, el cielo se preparaba para el evento más glorioso en toda la historia. La muerte había tenido su momento. Ahora era el turno de la vida. Los ángeles que habían esperado en silencio durante 1 día y medio estaban a punto de recibir órdenes directas del Padre. Era hora de actuar. Era hora de proclamar que la muerte había sido vencida. Era hora de anunciar que el plan de salvación había sido completado exitosamente. El domingo más importante en la historia del universo estaba por comenzar. Muy temprano en la mañana del primer día de la semana, antes de que saliera el sol, algo comenzó a moverse en el cielo. Los ángeles que habían esperado en silencio durante 1 día y medio recibieron órdenes directas del Padre. Era hora. Mateo 28, versículo 2, nos da el reporte desde la perspectiva terrenal. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero desde la perspectiva celestial era mucho más que eso. Era la movilización más gloriosa en toda la historia angélica. Después de 1 día y medio de órdenes de no intervenir, finalmente podían actuar. El ángel que descendió no era cualquier ángel. Su descripción en el versículo 3 es impresionante. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Era un ser de poder y gloria indescriptibles, pero hay algo importante que muchos no entienden. El ángel no vino a resucitar a Jesús. Cuando llegó, Jesús ya había resucitado. El ángel vino a quitar la piedra y anunciar lo que ya había pasado. La resurrección de Jesús fue un acto directo del poder divino. Romanos 1, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ningún ángel tuvo que ayudar con eso. Cuando el ángel quitó la piedra que probablemente pesaba 1 tonelada y se sentó en ella como si fuera un banquito, estaba haciendo una declaración. La piedra no había estado ahí para mantener a Jesús adentro, sino para mantener a otros afuera hasta que fuera el momento correcto. Los guardias romanos, esos soldados de élite entrenados para no temer nada, eran como muertos de terror. Versículo 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hombres que habían enfrentado gladiadores y ejércitos enemigos no pudieron soportar la presencia angélica. Mientras esto pasaba, las mujeres que habían seguido a Jesús venían de camino al sepulcro. Marcos 16, versículos 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol.
Durante el camino se preguntaban quién les quitaría la piedra. Marcos 16, versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Era una preocupación legítima y práctica. Esas piedras eran inmensas, pero cuando llegaron encontraron algo que jamás esperaron. La piedra ya había sido quitada, y dentro del sepulcro había ángeles esperándolas. Lucas 24, versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Juan 20, versículo 12, añade que María Magdalena vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Los ángeles tenían un mensaje que habían estado esperando dar durante un día y medio. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, versículo 6. Estas palabras debieron haber llenado todo el cielo de gozo. Finalmente podían proclamar victoria. La muerte había sido vencida, el pecado había sido derrotado, la obra de salvación estaba completa. Pero el mensaje angélico no terminaba ahí. También tenían instrucciones específicas. E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Versículo 7. Los ángeles se convirtieron en los primeros evangelistas de la resurrección. Su trabajo ahora era asegurar que las noticias llegaran a todos los que necesitaban escucharlas. Las mujeres salieron corriendo con temor y gran gozo para anunciar las noticias, pero sus primeras audiencias no les creyeron. Lucas 24, versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Los ángeles observaron mientras las noticias más importantes de la historia inicialmente fueron recibidas con escepticismo, pero sabían que pronto habría prueba irrefutable. El Señor resucitado estaba a punto de aparecer. Durante los siguientes 40 días, los ángeles presenciaron algo que jamás habían visto antes: el Hijo de Dios caminando en la tierra con un cuerpo resucitado y glorificado. Las apariciones de Jesús fueron estratégicamente planeadas para eliminar toda duda sobre su resurrección. Primero se apareció a María Magdalena en el huerto. Juan 20, versículos 11 al 18. Ella pensó que era el hortelano hasta que él pronunció su nombre: María. Los ángeles observaron cómo una sola palabra transformó el dolor más profundo en el gozo más grande. María corrió a anunciar: he visto al Señor. Y los ángeles sabían que era solo el comienzo de muchos testimonios similares. Luego se apareció a las otras mujeres que regresaban del sepulcro. Mateo 28, versículos 9 y 10. Su saludo fue simple: salve, pero el impacto fue revolucionario. Estas mujeres se convirtieron en las primeras embajadoras oficiales de la resurrección. Esa misma tarde, Jesús se apareció a dos discípulos en el camino a Emaús. Lucas 24, versículos 13 al 35. Durante 7 millas caminó con ellos explicando todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de él. Los ángeles debieron haber disfrutado esa clase bíblica, viendo al mismo Jesús explicar cómo toda la Escritura apuntaba hacia él. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 26. Cuando llegaron a Emaús y Jesús partió el pan, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero inmediatamente se desvaneció de su vista. Los ángeles entendían que Jesús ahora tenía un cuerpo glorificado, que no estaba limitado por las leyes físicas normales. Los dos discípulos inmediatamente regresaron a Jerusalén para contar a los 11 lo que habían visto. Pero mientras estaban hablando, Jesús mismo apareció en medio del grupo. Lucas 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. La reacción inicial fue terror. Pensaron que era un fantasma, pero Jesús les mostró sus manos y pies con las marcas de los clavos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Versículo 39. Para convencerlos completamente, pidió comida y comió delante de ellos. Un fantasma no puede comer pescado asado y un panal de miel.
Los ángeles observaron cómo Jesús pacientemente eliminó toda duda y todo temor. 8 días después, Tomás, que no había estado presente la primera vez, tuvo su encuentro personal con Jesús. Juan 20, versículos 24 al 29. Su declaración de duda: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Jesús se apareció específicamente para Tomás y le ofreció exactamente lo que había pedido. Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La respuesta de Tomás fue la confesión de fe más completa en todo el Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Los ángeles que habían adorado a Jesús como Dios por la eternidad, ahora vieron a un humano hacer la misma confesión. Las apariciones continuaron, a 500 hermanos a la vez, según 1 Corintios 15, versículo 6, a Jacobo, su hermano según la carne, a los discípulos junto al mar de Tiberias, donde les preparó el desayuno. Cada aparición tenía un propósito específico. Jesús no solo estaba probando su resurrección, estaba preparando a sus discípulos para la gran comisión que vendría en el monte en Galilea. Ahí dio las órdenes finales que cambiarían el mundo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículos 19 y 20. Los ángeles entendían que estaban presenciando el lanzamiento de la misión más importante en la historia humana. El Evangelio de la Resurrección tenía que llegar hasta los confines de la tierra. Pero aún faltaba un evento más que coronaría todo lo que habían presenciado: la ascensión, el regreso triunfal del Hijo a casa. Y mientras esperamos el regreso prometido de Jesús, los ángeles continúan su servicio. Protegen, guían, ministran y se preparan para el día cuando acompañarán al Rey de Reyes en su segunda venida. La pregunta que comenzó esta historia: ¿qué hicieron los ángeles cuando vieron al Hijo de Dios morir? Ahora tiene una respuesta completa. Obedecieron las órdenes de no intervenir durante el sacrificio más grande de la historia. Esperaron en silencio mientras se pagaba el precio de nuestra salvación. Y cuando llegó el momento, proclamaron la victoria más gloriosa del universo. Aprendieron junto con nosotros que el amor de Dios no tiene límites, que su misericordia es mayor que nuestros pecados y que el plan de salvación es tan perfecto que hasta los ángeles desean entender sus misterios. La próxima vez que veas una cruz, recuerda que los ángeles del cielo también la vieron, y aunque no pudieron intervenir para detener el sufrimiento, celebraron cuando entendieron que ese sufrimiento había comprado nuestra libertad eterna.